Voy a estar ministrando bajo el tema En Cristo tú puedes. Dile a alguien: en Cristo tú puedes. Gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando en una situación muy difícil. Estaba preso y estaba pasando por situaciones difíciles e incómodas. Pero dice la palabra del Señor que una de las iglesias se levantó para enviarle una ayuda a Pablo. Ahora el apóstol Pablo da una enseñanza en esta situación, y es que él dice que él no decía lo que estaba diciendo porque tenía necesidad. Dice que él había aprendido a contentarse. Y aquí el apóstol está diciendo que él aprendió a vivir con escasez. Y usted dirá: ¿y cuando una gente está en escasez, no aprendió a vivir en escasez? No, hay gente que está en escasez que no ha aprendido los secretos de vivir en escasez. Está viviendo escasez, pero no aprendió a vivir en escasez. Vive quejándose, vive lamentándose, vive amargado. Sin embargo, la escasez tiene un secreto, y es que la escasez es el escenario de Dios para demostrar a Dios fidelidad y agradecimiento, para que Dios te califique para la abundancia. O sea que la escasez no es un estado malo, es un estado donde Dios me coloca para Dios calificarme para el siguiente paso. Pero si yo no sé vivir en esa etapa, en ese estado, entonces el Dios del cielo no me va a enseñar el siguiente estado. Es como decir: te estoy enseñando a vivir aquí y luego te quiero enseñar a vivir en otro lado. ¿Cuántos quieren que Dios lo enseñe a vivir en otro lado? Dile: pues aprende a vivir donde estás, porque hasta que no aprendas una materia no te van a dar la otra. Entonces el apóstol dice: yo he aprendido. No era que él sabía, fue que aprendió. No fue que él nació, fue que aprendió. Y el término aprender es descubrir, experimentar a través de la experiencia. ¿Y qué fue lo que aprendió? A contentarse en cualquier situación. Estaba enfermo, él se contentaba. No tenía comida, él se contentaba. Lo habían expulsado del trabajo, él se contentaba. La gente lo estaba humillando, él se contentaba. Él aprendió a contentarse. Y cuando aprendemos a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, contentarse, darse por satisfecho. Lo que hay es piso, gloria a Dios por el piso. Lo que hay es una funda, como algunos hermanos dijeron: yo llegué con una funda, yo llegué con una maleta, otro llegó con un canasto al hombro, otro llegó con la ropa. El punto es que el que llegó con la funda tenía que dar gracias a Dios por la funda. El que llegó con la maleta tenía que dar gracias a Dios por la maleta. Mi alma adora a Dios. Hay que aprender a contentarse, cualquiera que sea nuestra situación. Y pasa algo lindo cuando aprendemos a contentarnos en un estado. Llegó una etapa donde tuvimos que aprender a contentarnos con la persecución. Donde uno cruzaba por un lado, la gente cruzaba por ese lado, volteaba la cara y se iba por la otra acera. Y uno aprendió a contentarse. La razón por la que damos los cultos nosotros y normalmente invitamos amigos y tenemos otro tipo de sistema, era porque uno invitaba a la gente y decía: nadie va a ir, nadie lo va a respaldar. Y nosotros aprendimos a contentarnos. Dijimos: no necesitamos más que a Dios y los 5 que hay. Y con Dios y 5 que había, usted está viendo todo lo que está viendo. Así que conténtate con lo que Dios te ha permitido vivir. Teníamos 2 opciones: morirnos de depresión o decir: con Dios y 5 es suficiente. Con Dios y 5 es suficiente. Y en el proceso donde tuvimos que estar trabajando en lo secular, vendiendo empanadas a las 5 de la mañana, ¿qué hacíamos? Nosotros hacíamos muchísimos chistes friendo empanadas a esa hora de la mañana. Todas las etapas que nos tocó vivir aprendimos a contentarnos. Esperábamos el año en la presencia de Dios, 5 hermanos, bajo una presencia tremenda, clamando. Las horas se hacían largas porque habían poca gente, pero ahí estábamos esperando la presencia de Dios. El año que entraba en la presencia de Dios, hemos aprendido a contentarnos. Y tienes que mirar la situación en la que estás para aprender. El apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme.
Y el versículo 12 dice, sé vivir en escasez. Él sabía. No era que él vivía en escasez, él estaba en escasez, pero él sabía vivir en escasez. ¿Qué él hacía en la escasez? Se alegraba, cantaba, celebraba, daba gracias por la escasez, daba gracias a Dios por la etapa, por la temporada en la que estaba viviendo, porque él sabía que no era permanente. Él aprendió a vivir en escasez. Dice, y sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Oiga, qué tremendo. Él está diciendo, Dios me enseñó a vivir en escasez y luego me enseñó a vivir en abundancia. Y usted dirá, ¿hay que aprender a vivir en abundancia? Sí. A veces es más peligroso que vivir en escasez. En la escasez uno tiene que aprender a contentarse. Contentarse y conformarse no es lo mismo. El que se conforma se queda en la escasez. El que se contenta da gracias por la escasez y se planea salir de allí. Y planea avanzar, planea ir hacia adelante, tiende hacia la abundancia, pero agradecido con lo que tengo. Sé que llega más ropa, pero doy gracias a Dios por la que tengo. Sé que viene más comida, pero agradezco a Dios por la poca que tengo. Sé que viene una casa mejor, pero doy gracias a Dios porque tengo para pagar el alquiler. Eso es contentamiento. Da gracias a Dios porque el esposo va a cambiar, pero da gracias a Dios porque tiene. Lo tiene. Entonces, contentamiento. Usted está agradecido y dice, doy gracias a Dios. Yo sé por el esposo que tengo, doy gracias por la esposa que tengo. Sé que va a cambiar, sé que Dios va a hacer una obra, pero doy gracias porque tengo. Entonces eso es contentamiento. Conformarse es adaptarse. Es decir, estoy en escasez, me quedaré en escasez, moriré en escasez. Ni se queja ni se alegra, se adapta. El creyente no está llamado a adaptarse a una etapa, está llamado a celebrar una etapa y a salir de ella. Entonces dice que él había aprendido, estaba enseñado. Lo mismo para estar saciado como para tener hambre. Hay gente que no puede tener hambre. Señores, pasamos por temporadas de hambre. Y yo tenía un principio y lo tengo todavía. Y es que el hombre de Dios no pide. Cuando usted tiene hambre, usted le llora a Dios. Cuando usted tiene dificultad, usted le grita a Dios. Porque cuando usted no sabe tener hambre, ¿cuál fue el problema de Israel cuando tuvo hambre en el desierto? Que le pidieron comida a Moisés y no le pedían comida a Dios. Si le pedían comida a Dios, Dios le iba a dar comida. Pero hay gente que no sabe tener hambre. Cuando usted tiene hambre, usted va a Dios y le dice, mira papá, aquí estoy, tengo hambre. En situaciones donde yo estaba en un proceso muy difícil, donde uno no sabía dónde iba a comer a las 12, yo arrancaba a orar desde la mañana, Señor, hoy no tengo para comer. Y no llegaba a la media hora de la hora de comer, donde el Señor me decía, ¿qué quieres comer? Y dice, quiero esto. Y al rato Dios tocaba a alguien y venía con lo que yo había pedido de comer. Y ahí la fe se desarrolla, porque usted depende del Dios del cielo. Y el proceso es para que la fe te conecte con Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero si yo en medio de mi hambre voy y me le arrimo al vecino, deme comida, ¿qué creció mi fe ahí? Nada, desaproveché un proceso donde podía conectarme con el Padre y Dios mandarme filete, y me arrimé al vecino para que me diera una migaja. ¿Y sabe qué voy a hacer al siguiente día? Volver a pedir el concón. Ya me acostumbré. Entonces el hombre y la mujer de Dios en su proceso clama a Dios. Por eso los hermanos ven que a veces yo le digo, ¿cuánto yo le he dicho de que oren por mi casa propia? Yo no le he dicho, hermano, ore por mi casa, porque es que yo estoy hablando con el que tiene mi casa. Y yo le estoy diciendo a papá, y yo le dije, ustedes van a ir a ungir la casa y que van a ir. Porque yo aprendí a pedirle a papá. Entonces en tu proceso aprende a hablar con Dios. Aprende a vivir en escasez. En una ocasión hace un tiempo atrás, yo no tenía cartera. Más de una de las chinos, de los chinos, de esas que le dicen aquí de que Mari, qué sé yo qué, de amarrarse ahí. Y yo le digo, Señor, ahora me están invitando a predicar y no hay cartera. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Como a los 2 días me llama una persona y me dice, hermano, usted no sabe que Dios me dijo algo raro. Y es que me dijo que le mande una caja de cartera.
Y mandaron 27 carteras. Entre ellas una cartera que valía $2,800. Y yo miré toda la cartera y digo, ay mi madre, tengo que regalar cartera y quedarme con la que pueda. Porque aprendí a pedirle a Dios. Ahora, si yo voy donde una de las hermanas que tienen cartera, porque habían hermanas que tenían cartera, y le decía, hermana, no tengo cartera, usted me puede regalar una cartera. Usted sabe que hubiera pasado, que papá no me manda una caja, que papá no me manda cartera. Hay gente aquí que tiene que aprender a ir a Dios. Aprender a vivir en escasez es aprender a depender de Dios. Y después que yo vi la cartera, digo, Señor, pero mira, uno tiene que andar predicando y yo sudo mucho, y los perfumes. Mire, allá hay perfume, aparte de lo que he regalado, que hay más de 15 perfumes enganchados de todo tipo. Desde $1,600 para abajo hay perfume de todo precio. Y yo no compré uno, ni siquiera de 100 pesos. Dios comenzó a tocar gente. Hermana, Dios me habló que le mande y Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Gloria a Dios. Ahora eso yo lo aprendí en el proceso. Tu proceso, grítaselo a Dios. Tu hambre, grítaselo a Dios. Aprende a depender de Él. Aprende a vivir en escasez. Entonces él dice, yo sé vivir en escasez. Pablo era un hombre muy tremendo y él podía decirle a la gente, mándeme comida. Sin embargo, el apóstol Pablo no lo hacía. Simplemente esperaba en Dios. Él dice, yo he sido enseñado, porque aquí nadie llega sabiendo las cosas. Yo he sido enseñada a tener paciencia. Yo he sido enseñada a tener compasión. Yo he sido enseñada a tener dominio. Yo he sido enseñada a creerle a Dios. Entonces Dios nos trae para enseñarnos. Pero hay gente que en la escuela de Dios no aprende, sino que pega chivo. ¿Cuántos saben que hay alumnos en la escuela que no aprenden? Que lo que hacen es pegar chivo. El problema es que en el Señor, aunque tú pegues chivo y hagas trampa, no te van a pasar de curso. Si estás en el desierto y te la pasas gritando, quejándote, pidiéndole a medio mundo, dando lástima, tú no has aprendido a vivir en escasez, y hasta que no aprendas a vivir ahí, Dios no te va a sacar de allí. Hasta que tú no estés en ese desierto celebrando y dándole gloria a Dios y dándole gloria al Eterno, tú no vas a salir. En una ocasión, en el proceso duro de escasez que yo viví siendo nueva creyente, era tan fuerte la escasez que no había pasta de diente, no había jabón. Uno comía hoy y no sabía cuándo iba a volver a comer. No había agua potable, porque donde yo me crié se compraba el agua hasta para beber. No había agua para tomar, no había nada. Tenía 2 mudas de ropa y una se me quemó con una plancha. Tenía 2 interiores y uno se me dañó. Y no tenía zapatos porque las únicas zapatillas estaban rotas. Y en ese proceso yo llegaba hacia la iglesia arrastrando las zapatillas rotas, la ponía detrás de una puerta y comenzaba a adorar a Dios. Y la gente me decía, hermana, ¿cómo usted está? En una victoria sasasa de la grande. Mientras yo me caía de que daba 2 vueltas danzando porque tenía 2 días sin comer. Nadie nunca se enteró que yo tenía 2 días sin comer, porque yo aprendí que en el desierto se clama papá. Y el desierto te provoca para una dependencia de Dios. El problema de Israel era que dependía de Moisés. Tenían hambre, Moisés. Tenían sed, Moisés. Y como consecuencia no entraron a la tierra prometida. Tiene hambre, clame a Dios. Tiene sed, clame a Dios. Está solo, sola, clame a Dios. ¿Usted sabe por qué hay gente solo que no se casa? Porque en vez de clamar a Dios, lo que están es tirándose. Se tiran para acá y se tiran para allá. Y después que se han tirado por todos lados y que han explotado, no entienden que aquí en el Señor las esposas se buscan de rodillas y los esposos se buscan de rodillas. Yo no me le dije a cuánta gente de los hermanos de la iglesia yo me le tiré. Levante la mano. A ninguno. Porque Dios es que tiene que darme lo mío. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero hay gente solo que andan buscando, y como usted anda buscando, usted no va a encontrar, porque aquí el que te hace encontrar es el Eterno. Él es el que pone gracia. Mire, yo no sé si usted ha visto esto, señores, porque hay que aprender a vivir. Usted ha visto gente que viene sin piernas así y le posa arrastrando la silla de ruedas. ¿Usted ha visto eso? Predicadores y gente así. Y si ese es halló, ¿por qué usted no? ¿Sabe por qué se halló? Porque no se tiró,
porque habló con el que puede. Y cuando el que puede da la orden para abajo, la mujer hace así, mira, y dice, ¡uy! Y Dios le dice, ese, si tú lo dices, allá voy. Pero si se hubiera tirado, mijo, ruede por allá, que yo aquí quiero a alguien que camine. Dile al que está a tu lado, deja de tirarte. Los solteros, deja de buscar. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Miren, en una ocasión me tocó ver predicar a un hombre. No tenía brazos. Y la mujer, una mujer muy elegante, le abrochaba todo, le hacía todo porque él no tenía los dos brazos. Y me tocó compartir con ellos. Y yo me acerco a la mujer y le pregunto que cómo ellas se conocieron, si fue que él tuvo un accidente después de haberla conocido. Dice, no, nos conocimos en la iglesia. No tiene brazos. Tiene la mitad de la barriga que se la pusieron la piel porque se le fue todo. Y hay que cepillarlo, ponerle la camisa, ponerle el calzoncillo, hay que lavarlo porque no tiene, nada más tiene los dos troncos. Hay que hacerle todo. Y yo que soy media curiosa y me gusta saber cómo la gente se conoció. El hombre me dice, oh, yo la vi, comencé a clamar a Jehová. Y yo vivía metido en la iglesia orando. Y un día el Señor me dijo, ¿esa es la que tú quieres? Y le digo, sí, esa es la que quiero. Y el Señor le dijo, te la doy. Y digo, ¿usted no se le insinuó? No. ¿Y usted no le tiró? No. Y ella orando para que Dios le diera esposo también. Y un día el Señor le dijo, ¿tú sabes cuál es tu esposo? El siervo que vive en la iglesia orando. Y ella dijo, Señor, ese, sí ese. Y con ese los voy a levantar. Y van a andar el mundo predicando. Y la mujer le cogió un amor a su hombre. Se enamoró de su hombre. Se casó con su hombre. Todo, y ella lo cepilla, ella lo lleva, lo trae. ¿Sabe por qué? Porque aquí las cosas se consiguen en Dios. Dios quiere enseñarte en el proceso a aprender a vivir en esa etapa. Y yo aprendí desde nueva creyente que el siervo de Dios no mendiga. Le clama a Dios. Pero hay gente que prefieren andar dando pena. Ay, hermano, usted tiene 10. Señores, Dios le puede dar mucho. Vaya al altar y llore. Vaya al altar y llore. Que el Dios del cielo sabe proveer. Entonces, él dijo, yo he aprendido. ¿Cuántos quieren aprender? Yo he aprendido. Y él sabía, y él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay procesos que tú no vas a poder sin Jesús. Pero en Cristo nosotros podemos. En el Señor podemos. Y tenemos que entender que cada etapa de nuestra vida nos está preparando para algo mejor. Y que Dios nos está trabajando para hacer algo con nosotros. Y cuando aprendemos a vivir en la escasez, Dios nos va a enseñar a vivir en la abundancia. La palabra enseñado es educado, acostumbrado. Dios nos da el poder de controlar nuestras emociones para vivir en las situaciones que Él nos ha permitido vivir. La gente que está en necesidad se puede transformar en gente de fe. Personas me preguntan, hermana, ¿por qué usted tiene esa fe y esa confianza en Dios? Porque en mi necesidad yo aprendí a depender de Dios. Y mire que yo podía gritarle a mucha gente, pero yo aprendí a gritarle a Dios. Aprendí a pedirle a Dios. Si quería ropa le pedía a Dios. Si quería comida le pedía a Dios. Si quería pareja o necesitaba un esposo le pedía a Dios. Y sabe que Dios hacía, me proveía. Y cuando tú ves como Dios provee, nunca vuelves a pedirle a un hombre, porque el Dios del cielo es responsable. Entonces hay un secreto en padecer necesidad. Porque el término que él dice, estoy enseñado, lo que está diciendo, aprendí el secreto. Sí hay un secreto de vivir en la etapa de necesidad. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió Jehová y te hizo tener hambre para hacerte saber o para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el plan de la necesidad es enseñarte a depender totalmente de Dios. Y cuando alguien aprende a depender totalmente de Dios, créame que un hombre te puede dar un plato de comida, pero Dios te puede dar un almacén.
Un hombre te puede dar una bola y llevarte a la esquina y Dios te puede dar el vehículo. Un hombre puede darte una ropa y Dios puede mandarte una caja de ropa. Entonces es bueno aprender a depender de papá, porque el hombre da como hombre, pero Dios da como Dios. Y el plan de Dios con Israel era que Israel aprendiera a depender de Dios. Israel no aprendió a depender de Dios nunca. Israel, Moisés se va al monte y dicen, bueno, busquemos un ídolo y vámonos a Egipto, porque Moisés se perdió. Y como ellos estaban acostumbrados, Moisés, y no aprendieron a depender de Dios, entonces no tenían la fe suficiente para clamar a Dios. Ahora, cuando tenemos que aprender a estar saciado, ¿por qué hay que aprender a estar saciado? Porque una vez Dios te saca de la escasez, te va a enseñar a estar saciado. Con hambre y en necesidad, la gente suele buscar mucho a Dios por su necesidad. Pero cuando ya no tiene necesidad, el ser humano que no aprendió a vivir en abundancia suele olvidarse de Dios. Y lo vamos a ver aquí en Oseas 13:6. Dice, cuando comían sus pastos, se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, y por lo tanto, se olvidaron de mí. Está la gente que aprendió a vivir en escasez, y Dios dice, perfecto, en el desierto está haciendo lo que yo dije que tenía que hacer. ¿Qué Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que iban a hacer en el desierto? Celebrar fiesta, celebrar fiesta. Dile a alguien, ¿qué vas a hacer en tu desierto? Celebrar. Vas a celebrar que estás solo, vas a celebrar que estás sola, vas a celebrar cada cosita que Dios te dé, por pequeña que sea. Vas a celebrarle a Dios en el proceso. Si Israel hubiera celebrado y no se queja, entra en 40 días a Canaán. Pero Dios le dijo celebren y ellos gritaban. Dios le dijo celebren y ellos se quejaban. Entonces Dios le estaba dando la clave, el secreto. Conténtate, era lo que decía Pablo. Alégrate en la escasez. Y cuando Dios te ve alegre, Él va a decir, ya no tiene nada que aprender allí. Ahora vamos a enseñarlo a vivir en abundancia. ¿Usted entendió eso? ¿Cuántos quieren que Dios le diga, ya no tiene nada que aprender ahí? Porque ya aprendió ahí. Pero hasta que tú no has aprendido, no te van a mover. Y créeme, la batalla va a ser difícil. Un día de hambre, medio día de hambre, 2 días sin comer. A veces yo hacía 3 días de ayuno. Señor, no hay con qué entregar, sigo volado. Y seguía volado. Cualquiera grita y podía ir por ahí a decir, denme comida que tengo hambre. Pero no, estaba pasando mi proceso, mi desierto, contenta, celebrando, hasta que Dios dijo, ya hay que enseñarte a vivir en otra etapa. Ahora, cuando Dios te saca a vivir en abundancia, tienes que aprender a seguir dependiendo de Dios. Seguir dependiendo de Dios. No olvidarte de Dios. Y ahí Dios también te va a enseñar. Pero si no aprendes a estar saciado, usted sabe lo que Dios hacía con Israel cuando ellos ya habían aprendido a vivir en el desierto y habían aprendido los principios que Dios le quería enseñar. Dios lo entraba a prosperidad para enseñarlos ahí también. ¿Qué pasaba si ellos, cuando se llenaban y se acomodaban, se olvidaban de Dios? Que Dios los sacaba de esa etapa y los volvía a arruinar. Porque decían, no aprendieron a vivir en abundancia. Entonces el que no aprende y no tiene capacidad para estar en segundo grado, normalmente lo retroceden a primero o se queda quemado en ese grado. Entonces a Dios, hay gente que Dios le ha dado negocio y le está dando cositas. Dios está probando tu corazón. Y si pones delante de Dios las cosas antes que a Dios, te tienen en la lista para la quiebra. Hay que aprender a vivir en abundancia.
Job aprendió a vivir en abundancia. Job era más temeroso de Dios que cualquiera de sus contemporáneos. Dios estaba primero en la lista de prioridades de Job y tenía muchas empresas que atender y muchos negocios, pero Dios era primero en su lista. Entonces Job, Dios lo tenía en una atmósfera de prosperidad. Y hay gente que Dios comienza a darle y de repente le dio un negocio y ya están ellos que no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ir al templo por el trabajo. Y Dios diciéndole, te di un trabajo y no tienes tiempo para mí. Yo pensándote darte una cadena de empresa. Si con una no puedes y me abandonaste, si te doy 10 no te veo más. Y Dios comienza ahí y ahí usted dice, pero estoy haciendo todo bien, yo hago mi trabajo bien. ¿Y por qué es que no avanzo? Porque no estás aprendiendo a vivir en abundancia. A medida que Dios te da, acércate más a Dios. A medida que Dios te bendice, busca más a Dios. A medida que Dios te abre puertas, acércate más a Dios. Ahora por gratitud. Y si Dios ve esa actitud, dice, oye, a ese muchacho se le puede dar. ¿Cuánto quieren que Dios los considere como alguien a quien se le puede dar? Pero Dios aquí le dice a Israel, oye, ustedes se saciaron, comieron tanto después que yo los saqué del proceso, que su corazón se puso grande y se olvidaron de mí. Entonces tenemos que aprender a vivir en escasez y a vivir en abundancia. Porque el que no aprende a vivir en abundancia, Dios lo regresa a la escasez. Entonces es tan importante aprender lo que Dios quiere que yo aprenda en la escasez para salir rápido, como importante aprender lo que Dios quiere conmigo cuando comienza a abrirme puertas. Y sepa que Dios no te va a abrir puertas así de golpe. Dios va a comenzar con algo. Te dio algo. Dios observa tu comportamiento, te dio más, te observa, te dio más, te observa. ¿Qué tanto subes o bajas de buscar a Dios? Y sigue dándote y te observa. Y si Dios ve que te olvidas de Él, regresas para el desierto a aprender de nuevo, porque no aprendiste nada. ¿Cuántos quieren volver para el desierto? Entonces hay que aprender. Contentamiento es la confianza interna en la soberanía y en la bondad de Dios, que produce fruto del gozo y la paz, y dar acción de gracias a Dios sin importar cuál sea la circunstancia. Los que más gritan y los que más se quejan son los más arruinados. Sépalo siempre. Usted lo ha visto en la historia de la Biblia. Usted va a una empresa y el que vive quejándose y gritando y quinquiñando, olvídese que está como barrendero, está limpiando baño. Pero nunca usted va a ver el presidente de la compañía con ese lloro y esa queja. ¿Sabe por qué? Porque la gente que avanza es la gente que se enfoca. Si algo te molesta, cámbialo, déjalo, suéltalo, pero no te quejes ni grites. Si algo te incomoda, suéltalo y ya, pero deja la gritadera. Entonces tenemos que aprender a contentarnos, porque no quiera ver usted cómo se vería si Dios le quita lo poco que tiene. Porque hay una ley y una regla, y es que el que se queja de lo que tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces si usted o yo considera que estoy mal con lo que tengo y para colmo lo pierdo, ¿cómo estaría? Peor. Aquí una de las personas que puede decir que está en una situación, un ejemplo incomodísima, podríamos decir nuestro hermano Clemente con su condición. Pero ¿y si pierde lo que tiene? ¿Usted sabía que hay gente en su condición que está en la calle durmiendo abajo de un cartón y que no ha visto una pastilla nunca en su vida para bajar el azúcar, y que no sabe ni dónde va a beber agua y bebe del contén, y que la familia no lo quiere ni tiene dónde bañarse y van a morirse en la calle los perros lambiéndolo? Entonces tenemos razones para agradecer a Dios lo que hace con nosotros, que te permite comer, que te permite tener techo, que ay sí que tengo que beber el medicamento, pero por lo menos tienes para el medicamento, Dios lo provee. Hay gente que ni tiene, ni va a encontrar, ni nadie le va a dar. Entonces hay que estar agradecido con la vida que Dios nos ha dado. En primera de Timoteo 6:6 dice: porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En la vida todo tiene dos polos, todo.
Si usted busca el polo de la queja, usted se va a topar con algo. Y es que si usted tiene poca ropa, usted va al closet y se viste rápido. Mire, yo me vestía rapidísimo cuando yo tenía un vestido de diario y uno de salir. Yo entraba y salía. Pero ahora para uno entrar al walk-in closet y saber encontrar algo ahí, que a veces usted tiene cosas que ni siquiera sabe que la tiene y se le pierde y no sabe que se le perdió, buscando, se toma un tiempo de 0 a 45 minutos en tomar la decisión. Igual con los zapatos. Entonces, usted tiene dos opciones: quejarse porque no haya que ponerse, o agradecer porque no haya que ponerse por lo mucho que hay. Porque hay dos opciones: no hallar que ponerse porque no hay, o no hallar que ponerse porque hay mucho. ¿Cuántos quieren agradecer porque no hayan que ponerse porque hay mucho? Una persona que está orando a Dios porque quiere una casa grande tiene dos opciones: agradecer por la casa grande cuando la tiene, o quejarse porque tiene que limpiar demasiado, lavar demasiado, y hay demasiado cosas y rincones que barrer. Entonces siempre va a estar la oportunidad de la queja. La gente que Dios comienza a bendecir y a prosperar, normalmente lo engañan mucho. Están aquellos que son engañados y están aquellos que nadie los engaña porque no hay nada que quitarles. Usted ha visto un loco de que me engañaron. Entonces yo puedo quejarme, o alguien puede quejarse: me engañaron. Sí, tienes para que te engañen. Entonces dos opciones: está el que se queja porque nadie lo engaña, porque no tiene nada, y está el que se queja porque lo están engañando, porque tiene para que lo engañen. Entonces hay gente engañadora que te va a ver a ti como un blanco. ¿Cuánto quiere que lo vean como un blanco? ¿Cuánto quieren tener que poner candado en la casa para dormir? Yo vivía en una etapa, mire, me iba así 2 meses y dejaba la puerta abierta. ¿Quién se iba a entrar ahí? Un ladrón entraba y se suicidaba, lo que había era una sábana y un piso. Entonces, ahora yo podía quejarme en esa situación, o podía darle gracias a Dios que podía irme, dejar la puerta abierta, que ahí no va a entrar nadie. Yo le daba gracias a Dios. ¿Es eso así? ¿Quién se va a entrar ahí? Uno andaba riéndose en la calle, señores, diciendo: a los cristianos nadie lo atraca, porque dime tú, ¿qué se van a llevar si uno andaba hasta sin cartera así? Tenía la opción de quejarme o gozarme porque podía andar por todos lados. Pero llega una etapa que la historia es otra, que ya tú no quieres andar por todos lados porque ya te quieren. Incluso nos tuvimos que mudar de un lugar porque el lugar donde nunca nadie había tirado el ojo, hasta por la ventana a pleno sol del día nos estaban sacando los perfumes y los relojes, y de repente llego a la sala y el abrigo del amado mío se lo volaron. Y digo: ay, mi madre. Yo podía quejarme por esa situación, entender que tenía que aprender a vivir en otra etapa, que tenía que aprender a vivir en otra etapa. Entonces Dios nos enseña a vivir en cualquier etapa. Dice que tenemos que tener contentamiento. Cuando usted anda así, un ejemplo, que usted dice, se va por ahí, como Clemen, a pie de acá allá. Y un ladrón lo ve y le da pena y le da 20 pesos. Pero si Dios de repente mañana viene y dice: voy a prosperar a Clemente porque me fue fiel, y Clemente anda con esos bolsillos con un par de tarjetas bien caras, ya no anda por el rincón a pie porque anda así orejón mirando para todos lados. Dice: no, ya tengo que andar por otro camino porque me pueden atracar. Pero ahí él anda: que me atraquen, que se van a llevar el bastón. Entonces en cada etapa hay que gozarse. Hay que aprender a vivir. Hay que aprender a darle gloria a Dios por todo lo que permite en nuestra vida. Es algo que se aprende, y el aprendizaje cuesta. Dios lo que está diciendo es que debemos alegrarnos, contentarnos con lo que tenemos ahora. Celebrar en medio del desierto, porque hasta que no aprendas a celebrar la situación en la que estás viviendo, Dios no te considera apto para aprender la otra etapa. Por eso la Biblia dice: por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El contentamiento y la alegría fue algo que un hombre de Dios como Pablo tuvo que aprender. Pablo no era un hombre que vivió en escasez.
Pablo se crió a los pies de Gamaliel, fue instruido a los pies de Gamaliel. Estaba aspirando a rabino, era gente que vivía en el templo, vivían con una clase muy alta. Sin embargo, él dice, yo he aprendido, Dios me enseñó a vivir en escasez. Y él está diciendo lo que él aprendió. ¿Qué fue lo que aprendió? A contentarse. Repítalo conmigo, a contentarse. Eso fue lo que aprendió, a contentarse. Pero aquí Pablo está hablando porque a él le había llegado abundancia. Él está diciendo, estoy saciado. En la parte más adelante del versículo, tengo abundancia, porque ya él había aprendido a vivir en escasez. Entonces, si usted está atravesando situaciones en su empleo, en su casa, con cualquier situación, con su esposo, agradezca, conténtese, alégrese. Viva la vida en gratitud por todo lo que tiene, por todo lo que Dios le ha dado, por todas las bendiciones que tiene. Piense que cualquiera en el lugar suyo estaría feliz. A veces el enemigo provoca y quiere provocar que usted y yo nos quejemos con Dios, que seamos ingratos con Él. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que Dios nos arruine porque Él no puede hacerlo. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Mientras más Dios te dé, busca a Dios. Mientras menos tenga, busca a Dios. En cualquier etapa, busca a Dios. En cualquier situación, busca a Dios. Si no hay trabajo, busca a Dios. Si aumenta el trabajo, busca a Dios. Pero hay gente que le dice a Dios, Señor, mándame provisión, producción. Y de repente Dios comienza a soplar y los clientes llueven por todos lados, pero hay un problema. Y es que ahora, porque hay muchos clientes, yo no puedo ir al templo, yo no puedo sacar tiempo para orar porque tengo mucho trabajo. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Reduzcan los clientes. Entonces, cuando tú pediste provisión y tú dependes de un trabajo de atender clientes, tú vas a tener que ingeniártela para demostrarle a Dios que puedes con más clientes de ahí y todavía te queda tiempo para Él. Si Dios ve eso, no parará de aumentar la producción. Pero si ve que tú no puedes con los clientes y con Él, ¡zas! Como por arte de magia van a volar. Para que vuelvas a buscar a Dios y a clamar y a gritar de nuevo. Entonces tenemos que aprender a vivir en escasez y a vivir en abundancia. Hay gente aquí en las dos etapas. Hay gente que está en abundancia, hay gente que está en escasez. Entonces en ambas etapas tienes que aprender a vivir. Porque si no, Dios te regresará a la etapa anterior. Y no hay nada más triste que cuando Dios dice, tengo que date, mire, después que uno se acostumbre, es duro. Es duro. Porque uno se acostumbra a todas las etapas. Uno se acostumbra a todas las etapas de la vida. Uno se acostumbra al calor, uno se acostumbra al aire, uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a tener la nevera vacía, se acostumbra a tener la nevera llena. Es fácil que Dios te pase de la etapa de escasez a la abundancia, pero cuando te baja de la abundancia a la escasez, es más difícil adaptarse. Pero hay que aprender a adaptarse. Si lo provocamos, si de alguna manera Dios vio que no podíamos con todo y nos bajó de nuevo a escasez, hay que aprender a adaptarse y a celebrar con gozo. El apóstol dijo, estoy acostumbrado. Estoy contento con mucho y contento con poco. Agradecido con mucho y agradecido con nada. Pero estaba agradecido. Él había aprendido a vivir en cualquier situación.